alaben todos los pueblos. Vamos a entonar este canto. De nosotros tenga Dios misericordia y bendiga todo nuestro ser. Resplandezca su rostro en nosotros para que le conozca toda la tierra. Te alaben todos los pueblos, te alaben todos los pueblos, te alaben todos los pueblos, te alaben todos los pueblos. Las naciones conozcan su buen camino y se gocen en nuestro Señor, porque Él juzgará a todo pueblo y a toda nación Él pastoreará. Te alaben todos los pueblos, te alaben todos los pueblos, te alaben todos los pueblos, te alaben todos los pueblos. Dios bendiga nuestra tierra y de su fruto, porque grande es nuestro Señor. El enemigo nos bendiga siempre y que toda la tierra tema su nombre. Te alaben todos los pueblos, 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 te alaben todos los pueblos. Te bendecimos, Señor. Adoramos tu nombre, te exaltamos. Te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de conocer a tu Hijo. Hemos visto, nos hemos dado cuenta de lo bueno que es, de lo bueno que eres tú al mandarnos a tu Hijo, y de lo precioso que es Cristo, de lo maravilloso que es Cristo. Y eso lo disfrutamos, Señor. Eso podemos ahora gozarlo. Nos gozamos en la vida junto con Cristo. Pero ayúdanos a entender que no nada más se trata de nosotros, sino que se trata de que todo pueblo, toda etnia, toda nación pueda también glorificarte y pueda darse cuenta de lo maravilloso que es Cristo. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor.
pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso sol que se oculta, maravilla de aurora. Cuando pienso que Dios me ama, maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el mar, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso, maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama. Maravilloso es, pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso, maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Dile al Señor, maravilloso, maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Amén. Puede tomar su lugar. ¿No es maravilloso el Señor? ¿Es maravilloso el Señor?
Eso. Si usted no reconoce que Dios es maravilloso, algo está pasando en su vida. Es tan maravilloso el Señor que nos da más de lo que nosotros podemos esperar. No solo suple nuestras necesidades, sino que todavía nos da más de lo que podemos nosotros esperar de Él. El domingo pasado decíamos que ofrendar y diezmar es un acto de adoración. Adoramos a Dios cuando ofrendamos y diezmamos. Pero también ofrendar y diezmar es un acto de obediencia. Y decía alguien, un escritor, una vez que estaba estudiando, decían, el cristiano no debería ser cristiano nada más, sino debería ser un obediente. Es decir, su nombre debería ser obediente, porque nos debemos de obediencia a Jesús, a Dios. Y el Señor valora tanto nuestra obediencia, que detrás de esta ofrenda y este diezmo como un acto de obediencia, siempre hay un acto de reacción por parte de Dios, y esa es una bendición. Siempre que el Señor nos ordena hacer algo, siempre que a su pueblo les ordenó hacer algo, detrás de esa orden, venía una bendición. Siempre. Y entonces era tan necio el pueblo que no obedecía, nada más porque no quiere obedecer, y se perdía la bendición. Y si no, vea lo que dice este texto, que siempre lo hemos leído todo el tiempo cuando hablamos de las ofrendas. Traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas, así no les faltará alimento. La orden es: traigan todos los diezmos y las ofrendas a mi templo. No hay opción. Nadie debe venir con las manos vacías. Y cuando usted ofrenda y diezma por obediencia, el Señor todavía nos dice: si fuiste obediente, entonces póngame a prueba con esto y verán que abriré las ventanas de los cielos y les enviaré abundante lluvia. ¿Quiere usted recibir abundante lluvia del Señor? Sea obediente, no solo con las ofrendas, sea obediente al Señor. Todo orden de obediencia a Dios trae una consecuencia de bendición. Así que recibamos la bendición de Dios en esta hora. Así que ofrendar y diezmar es un acto de obediencia, y seamos obedientes delante de Dios. Y si no lo quiere hacer así por convicción, hágalo por conveniencia. El Señor es fiel a pesar de nosotros mismos. Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Te damos gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das de obedecerte. Ahí tú nos pruebas a nosotros, no nosotros a ti. Nos pruebas a nosotros qué tan obedientes somos, qué tanto te creemos. Así que, Padre, hoy preparamos las ofrendas que ya traíamos listas para darte. No estamos improvisando la ofrenda que vamos a dar, ya estaba lista, porque soy obediente. Quiero ser obediente, Señor, pero también quiero recibir tus bendiciones, porque aquí dice que si yo soy obediente, tú vas a abrir las ventanas de los cielos y vas a derramar bendiciones hasta que sobreabunden, Dios. Bendito seas por eso, porque mi obediencia trae frutos de bendición, y tú eres un Dios maravilloso, Señor. Te bendecimos. Ayúdanos a administrar estos recursos de tal manera que tu palabra se extienda y tu ministerio pueda extenderse en toda esta ciudad y en todo este país y más allá. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias a Dios, ha sido una bendición. Nuestros niños y niñas de la escuela de música que van avanzando, ¿no? Y hoy ha sido un precioso. Felicidades a todos los chiquitos. Bendecimos a Dios y agradecemos a Dios el estar invirtiendo en ustedes, el estar ofreciendo ese espacio y cultivar el corazón de los pequeños en la adoración por medio de la música y los instrumentos. Y gracias también a las maestras que están ahí con ellos. Dios les bendiga. Gracias a todos los que hoy están participando. Si pudiéramos hacer una invitación también hoy, sería que la gente del coro ya empieza otra vez a integrarse. Ahí me dice que necesito compartirles que a partir de este martes a las 7:30 empieza los preparativos para el material coral para Semana Santa. Así que los invitan a todos próximo martes a las 7:30. Y bueno, no me dijeron que dijera, pero pues también hay que recordarlo. Nos han estado anunciando todos estos domingos, ¿no? El Congreso de Varones que inicia este próximo viernes y sábado, ¿verdad? Ahí llévense sus boletines y ahí viene toda la información. Estamos contentos y agradecidos con Dios hoy, ¿verdad? ¿Sí? Ándele, otra vez, no se me canse, denle un saludo, aquí está a su derecha, ándele, sonríale. Hoy estamos aquí, queremos vernos alegres, queremos vernos parte de una iglesia. Hay toda una riqueza cuando se es parte de una iglesia local, una iglesia de Cristo. Hay algo ahí especial que Dios hace. Yo creo que, ya me moví, yo creo que tocamos mucho el corazón de Dios cuando la iglesia puede amarse unos a otros, amarnos unos a otros. Cuando podemos acompañarnos o cuando podemos congregarnos en un lugar donde sabemos que ese domingo hay un espacio para mí de adoración y para escuchar la palabra, ¿no? Y luego también cuando aquel lugar y aquellos hermanos y hermanas se convierten a través de los años como mi familia, no por la relación dominical o porque nos veamos, sino porque hay un principio que he entendido y que he agradecido, pues es que practicamos y vivimos, como dice la palabra, en una misma fe, todos los que estamos aquí, un mismo Señor, un mismo Espíritu, un mismo bautismo como principio de la obediencia y del caminar en el Señor. Así que otra vez es bueno que hoy estemos aquí. Si pudiéramos echar una suma de años, de cuántos años tengo yo en esta iglesia, más los tuyos y más los de aquel y de aquella, seguramente, pues como decían los abuelitos, ¿verdad? Un titipuchal de años podríamos aquí tener esta mañana. Son 48 años que la Iglesia Bautista del Calvario está teniendo este año 2015, más aquellos años en donde fueron organizándose, reuniéndose y luego llegar a aquella parte de la organización. ¿Cuántos de aquí hemos tenido más de una iglesia en donde nos hemos congregado? Bueno, ya levantaron la mano. ¿Cuántos de aquí hemos tenido más de 2 iglesias donde nos hemos congregado? ¿Cuántos de aquí hemos podido permanecer en una sola iglesia, y en este caso que es esta iglesia Bautista del Calvario, ¿verdad? Y ahí vemos otros ahí. Las dos experiencias son muy valiosas y las dos experiencias son muy válidas. Yo quisiera hacer un alto en esto que hemos estado los domingos hablando del Apocalipsis y que pudiéramos hoy pensar
como iglesia y lo que usted y yo formamos parte espiritualmente y también nuestra participación juntos aquí. Ya ve que yo a veces promociono películas, ¿verdad? Yo tenía muchas ganas de ver una película y pues por tiempo no lo había hecho, y ayer nos dimos una escapada, mi esposa y yo, y fuimos a ver una película larga, dura como unas 2 horas 40 minutos. La película se llama Boyhood. Creo que en español le ponen así como los momentos de la vida o sentidos, los momentos de la vida, creo que así le llaman. Y bueno, esa es una película en donde usted necesita irse a sentar y ese tiempo y a tratar de no pensar más que verse reflejado usted y su familia en esa familia que ahí se presenta. Que a lo mejor los psicólogos podrán decir que es una familia disfuncional, pero en realidad es mi familia, en realidad es su familia. Ahí donde crecimos todos. Y rápidamente es una historia de un niño, es la historia de una familia, especialmente un niño de 6 años de edad. Y este director y escritor y guionista de la película, ¿sabe lo que hizo? Por 12 años filmó esta película. Citó una semana al año a todos los actores, los mismos actores. Y entonces esa semana vemos al niño en sus 6 años de edad y lo que sucede en esa familia cuando él tenía así 6, 7, 8, 9 hasta que él va a entrar a la universidad, 18 años. La película parece que no tiene ni pies ni cabeza, pero en un sentido lo que realmente nos dice es que la vida así es. Cuando la vemos completa, cuando la vemos de un solo jalón, podemos decir que exagerados cuando se quedaron sin trabajo, salieron adelante. Qué exagerados cuando vino ese problema familiar y creían que el mundo se les iba a acabar. Y miren, a los años se ve, salieron adelante. Cómo amaron y cómo odiaron. Cómo la familia se emproblemó tanto y de repente entró en unas etapas de tanta prosperidad. Porque cuando vemos el cuadro completo y sobre todo en retrospectiva, podemos decir la verdad, en nuestro caso, Dios ha sido fiel. Al final de la película no les cuento más, pero hay una frasecita muy interesante que dice, y este tal vez es el propósito del escritor y del director, ¿verdad? Ese es el discurso central de la película. Dice, parecería que mi vida, decía el muchacho ya a los 18 años, me emociona haber vivido cada momento. Y alguien responde y dice, no, es que realmente son los momentos de la vida los que nos disfrutan a nosotros. Yo pensé que cuando hablamos de la iglesia, parecería que hay cosas tan preciosas y poderosas que dejaron huella en mi vida en estos años como iglesia. Y hay otros momentos en mi vida en los que quisiera olvidarme de esto. No haber vivido aquello y como iglesia no estar o no haber estado así. Cuando en realidad hay algo más grande que está sucediendo y que tiene que ver con esa ciencia perfecta de Dios, con esa sabiduría para hacer las cosas que solamente Dios sabe y a donde yo me meto sin quererlo. Cuando usted y yo nos pertenecemos a la iglesia de Cristo, nos estamos metiendo a un plan universal de Dios con propósitos y alcances eternos. La iglesia, aunque es cierto que nos debe importar el aquí y el ahora, pero la iglesia es mucho más que el hoy o el ayer. La iglesia tiene un sentido mucho más profundo que mi participación de cerca o de lejos en la iglesia. La iglesia, usted, todos nosotros, necesitamos verla
en la calidad de lo que la Biblia le dispone de ser el plan eternal de Dios visto desde atrás, el cumplimiento de Dios en lo que me toca vivir aquí, pero en la proyección de Dios hacia lo eterno, en lo que significará que todo esto se va a acabar. Cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de lo que ha transformado el corazón y de lo que ahora me sustenta para pensar hacia dónde voy. Porque usted y yo ya no pensamos como antes o los demás, ¿verdad? La casa, el carro, el trabajo, todo en un momento se desvanece. Y entonces surge o siempre debe salir a flote el pensamiento de Dios que me dice, mejor en medio de esas crisis o en medio de lo que tú amas y te quieres desgarrar el corazón cuando sucede algo, mejor pon los ojos en el reino. O sea, aprende a ver la vida con lo que realmente vale y lo que realmente va a dejarte un sentido de riqueza, un deleite, un disfrute, una paz, que es el haber cultivado una relación con Cristo tan poderosa que cada vez más está satisfaciendo todo lo que yo quiero. Lo demás es importante, trabajar y todo aquello. Pero cuando ponemos los ojos en el reino me doy cuenta es que la iglesia es algo más que estas paredes, que este piano. Este piano costó mucho conseguirlo y hay que valorarlo, qué lindo. Pero este piano nunca, ni estas paredes, nada va a ser más importante de lo que representa el amor y el respeto a la hermana y al hermano que está junto a mí. El poder animar a que los niños vayan cultivando una relación para adorar a Cristo. El que la hermana pide porque su padre va a venir el próximo domingo y va a escuchar a Cristo y viene y escucha de la fe. Hay cosas fundamentales que como iglesia necesitamos seguir manteniendo y seguir poniendo el dedo en el renglón. Y yo quisiera invitarles a leer juntos Hechos 13, 1 al 3. Hechos 13, 1 al 3. Vamos a leer Hechos 13, 1 al 3. Y yo creo que a lo mejor nos vamos a comunicar este mensaje que Dios ha puesto en el corazón para que todos podamos darle a Dios una respuesta en lo que representa la iglesia. Esta iglesia, nuestra iglesia, al saber que nos pertenecemos al Señor juntos. Vamos a leer juntos Hechos 13, del 1 al 3. La palabra de Dios dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahí. Vamos a orar. Padre, gracias. Y nos ponemos a orar en tus manos para que podamos juntos dejar que tu Santo Espíritu anime y establezca tu palabra en nuestras vidas. Guíanos, Señor. Tu verdad es mucho más grande que la nuestra y los principios de tu palabra se disfrutan en la iglesia. Nos deleitamos al estar juntos como iglesia, porque tú nos has dado una nueva razón para vivir, para tener amigos y hermanos en la fe, porque nos has hecho un pueblo que tiene un propósito. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, guíanos en tu palabra. Amén. Antioquía. ¿Se fijan cómo dice la palabra? Que ahí
en esa ciudad había una iglesia. Y los líderes, que ahorita vamos a ver esa palabrita, en la iglesia de Antioquía estaban adorando a Dios. Se habían reunido para orar, se habían reunido en un ayuno, se habían reunido en una expresión, dice ahí, evidentemente ministrando al Señor. Estaban adorando al Señor. Un domingo así, un sábado, pero estaban reunidos como iglesia, todos aquellos siervos y siervas de Dios que querían estar buscando qué Dios quería que hiciera, porque la iglesia nunca debe estancarse, la iglesia no debe mirar atrás. Necesitamos saber hacia dónde vamos y qué más vamos a hacer. La iglesia de Antioquía estaba en un momento de la historia muy, muy importante. Se sabía que algo necesitaban hacer, entonces se reúnen a orar y quieren dar un paso, quieren seguir creyéndole que Dios estaba en medio de ellos. No se dieron cuenta de lo que venía. Seguramente entre ellos hay hermanos y hermanas que no se ponían de acuerdo, pero ninguno de ellos sabía que estaban viviendo un momento histórico en lo que a ellos les confería, y ahorita lo vemos. Y para nosotros como iglesia vamos a centrarnos en estos minutos que nos quedan a poder ver en la palabra, y creo que estar de acuerdo todos con la palabra, de que hay principios en estos versos que nos deben a nosotros hacer que dejemos a un lado nuestros criterios y nuestras posturas y poder decir: es que la palabra nos está enseñando que debemos buscar de Dios una dirección para crecer más, y para organizarnos mejor, y para que usted y yo experimentemos, cuando ministramos al Señor, cuando adoramos al Señor, podamos experimentar de manera personal y como iglesia juntos que el Espíritu Santo ha tocado mi corazón. Ese es el propósito. Tenemos 48 años. No sé cuándo llegó usted. Yo llegué hace 10, pero tenemos 48 años como iglesia. Ha habido 6 pastores en esta iglesia y un pastor de misiones. En la iglesia en estos 48 años ha organizado 3 iglesias. Pocas, han sido 3. Creo que los números fríos no dicen otras cosas mucho más importantes que aquí pudieron haber sucedido. Aquí se cultivó el llamamiento de nuestros hermanos Alfredo y de Yanira, y de aquí salieron para el ministerio. De aquí, desde hace muchos años, la iglesia ha cuidado, ha orado, y tal vez no como debería, pero ha hecho un lazo con Rogelio Ojeda y su familia, ellos líderes por muchos años en el ministerio de la Cruzada Estudiantil. De aquí mismo se ha sustentado a jóvenes y hermanos que han decidido seguir al Señor en un llamamiento, un entender que Dios les llamaba de manera personal, ¿no? Daniel Aguilar, a quien desde hace años atrás se le apoyó para ir al seminario. Él decidió ir a Estados Unidos, él se quedó allá, y bendecimos a Dios porque como iglesia hicimos lo que deberíamos de hacer: apoyarle en su preparación y luego dejarlo que vuele para que sirva a Dios donde Dios lo quiere tener. Después también estuvo José Luis Arellano y su esposa Mayra, a quienes Dios también les llamó. Nosotros les estuvimos sustentando, y allá en México, allá en la Ciudad de México, ellos ahora pastorean otra iglesia. Hermanos, en la iglesia Bautista del Calvario, en años atrás, en donde seguramente en los ministerios de los pastores hubo cosas muy preciosas, hubo cosas muy, muy especiales. Hace poquito yo me juntaba con alguien, creo que el hermano Barocio, estábamos el miércoles pasado, y platicábamos acerca que cuando yo era muy joven, había un ministerio que se conocía en las iglesias bautistas, Gotitas de Amor, y la impulsora y las que trabajaban mucho eran hermanas de esta iglesia. Yo las conocí, pero no sé sus nombres, y
Recientemente alguien preguntaba qué fue de Gotitas de Amor, un ministerio de la iglesia que fue para atender a niños huérfanos o a niños en alguna situación ahí de riesgo, y se rentó una casa ahí atrás de la central de autobuses y ahí se les daba de comer, se les protegía también. Pudiéramos decir muchas cosas, pero este no es el propósito. En el pasado Dios ha sido fiel, pero la iglesia de Antioquía estaba viendo hacia adelante. ¿Será este nuestro momento de Antioquía para que podamos buscar de Dios al ministrarle, al adorarle, al servirle? ¿Qué quiere Dios de nosotros juntos? Este momento pudiera ser algo que nos va a definir algunas preguntas. Yo quisiera compartir con ustedes, como dice la palabra, cómo Dios quiere que en la Biblia, en ese capítulo 13, se nombren y se registren algunos nombres de esos que estaban orando, no eran los únicos, y que especialmente a ellos Dios les confiere una visión, un plan de trabajo, una dirección que el Espíritu de Dios está dándole a la iglesia. Miren, en primer lugar, tenga ahí su Biblia abierta. Dios está a punto de cambiar las cosas para siempre. Dios está a punto de hacer algo grande que la iglesia todavía no se da cuenta, pero Dios ha estado cultivando y preparando. Mire las palabras al final del versículo 2. El Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Bernabé y Saulo no sabían nada, pero dice el Señor: yo ya he estado haciendo mi trabajo, yo ya he estado preparando las cosas. El Espíritu Santo había hecho una obra ya. No sucedió en ese culto, no sucedió en esa obra. Es algo que Dios ha cultivado a través de los años atrás, 48 años atrás, 10 años atrás. Pero Dios lo ha estado moviendo, gestando, tratando de llamar a la iglesia. Los mayores avances misioneros se dieron de esta manera, donde la iglesia no se da cuenta, donde la iglesia no está completamente de acuerdo, pero el Espíritu Santo comparte, revela, y entonces la iglesia se organiza. Saulo y Bernabé serían los que comenzarían a ese gran movimiento misionero allá en Asia Menor, y luego Pablo hacia Europa. No es una exageración que luego, cuando se dice Monterrey para Cristo y se ora en la iglesia, no es una exageración que estemos entre nosotros moviéndonos en un pensamiento mucho más grande que localista. Cuando la iglesia de Antioquía oraba y recibe esto de que había entre ellos dos llamamientos, un llamamiento del Espíritu Santo para dos personas, la iglesia de Antioquía, como nosotros, pudimos haber dicho: pues sí, qué bueno que van a ir a aquel pueblito a compartir de Cristo. El pensamiento de Dios era globalizante. El pensamiento de Dios era el mismo desde un principio: que todas las etnias, que todos los pueblos vengan a adorar mi nombre. Por eso voy a escoger a 2 de ustedes que van a empezar aquí a 10 kilómetros y después va a 100, y aquello va a crecer hasta llegar hasta el Calvario miles de años después. Mire, hay un refrán que dice que por un clavo la herradura de un caballo se perdió. Por la falta de una herradura, el caballo se perdió. Por la falta del caballo, el jinete se perdió. Por la falta de un jinete, la batalla se perdió. Y por la falta de una batalla, toda la guerra ya estaba perdida. La falta de una guerra hace que el reino se pierda. Es por eso que Dios gobierna siempre de una manera más globalizante. Aunque nosotros no lo pensemos, aunque no estemos completamente apasionados por algo, la Biblia dice que los alcances de Dios son mucho más grandes que lo que nosotros podemos pensar. Yo digo sí,
y me aviento como iglesia para hacer lo que Dios me pide ahora aquí. Pero sabe que con mi sí, Dios está caminando un paso y luego otro paso hasta llegar a los alcances que Él quiere llegar. Así que yo quisiera invitarles y meditar en esto, ¿verdad? Podemos tener de parte de Dios un momento de Antioquía donde Dios esté a punto de cambiar muchas cosas hasta llegar a donde Él nos quiere llevar para predicar el evangelio de Cristo. Y Dios revela su propósito a los que estaban ahí reunidos. Dice la Biblia que había ahí en Antioquía profetas y maestros. Eran hermanos en la fe que ya estaban sirviendo a Dios en la organización, en la predicación, en la administración. Les podían llamar en su servicio, les llamaban maestros y profetas, ¿verdad? Los diáconos hacían su parte, los del trabajo de intendencia hacían su parte, los que oraban a Dios hacían su parte. Pero aquí dice que se llamaban, y dice los nombres de cómo se llamaban. La Biblia no los llama líderes. Yo quisiera que rapidito nos fuéramos a ver Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. ¿Cómo dice? Y vamos a leerlo juntos. Ayúdenme ustedes a leerlo. Yo no puedo abrir aquí esta Biblia. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ok, vamos a leerlo juntos. Dice, acordaos de sus pastores. Ahora vamos a leer el 17. ¿Cómo dice? Okay. ¿Y el 24? Los que servimos en la iglesia, la Biblia no les llama líderes, los llama servidores por el trabajo que estaban haciendo. Servidores en la iglesia de Dios, como Jesús lo hizo. Pero por servir así, destacan. Por servir como sirven en la iglesia, sus nombres fueron registrados en ese momento histórico de la iglesia de Antioquía. No es la jerarquía, sino viéndolo en el contexto de Hebreos, es por el servicio, por el trabajo, por lo que hacen en la iglesia. No están a la cabeza, no estamos en la cabeza de la iglesia por nuestra propia sabiduría, sino porque buscamos de Dios en el peso de la oración, en el peso del servicio, qué quiere Dios para la iglesia. 3. Fíjense cómo dice el texto, que dice la palabra que cuando estaban adorando al Señor, cuando estaban ayunando al Señor, entonces el Espíritu Santo habla directamente a ese grupo o a esos servidores del Señor. Verso 2 dice, mientras que, allá en Hechos 13, dice que mientras ministraban estos al Señor, ¿qué? Eso. Bien. No estaban viendo la televisión. No se juntaron a una casa para ver el Super Bowl. Que no está mal hacerlo. Cuando vino esta dirección del Espíritu de Dios, dice que estaban adorando y orando y ayunando. Por eso la insistencia de cuando estamos acá al frente, de participa en la adoración, de no te distraigas, de conéctate con lo que estás expresándole a Dios, porque este ambiente espiritual, este momento de la administración, de la adoración a Dios, es un ambiente idóneo para que el Espíritu Santo nos hable como iglesia.
Es un momento ideal cuando estamos orando y luego viene la hermana sin yo saberlo, o viene el hermano sin yo saberlo, ayunando a Dios porque hoy quiere que Dios le diga algo especial en su corazón, y empezamos a adorar y a cantar. Dice la palabra que el Espíritu Santo habló y le dijo a la iglesia: hagan esto. Hoy en día los criticamos porque se oye muy carismático esto, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo, mientras lo estaban haciendo, reveló pensamientos, los puso en el corazón de varios líderes, de varios servidores en la iglesia, y entonces dijo: hagan esto. Yo creo que cuando estamos juntos debemos buscar intencionalmente la dirección de Dios para tomar decisiones. Yo le invito en el nombre de Jesús: baje la guardia para señalar lo que está mal o lo que está bien, lo que me gusta o no me gusta. Yo debo aprender, yo soy el primero, yo debo aprender que cuando paso por estas puertas y me reúno con ustedes, yo vengo a adorar a Dios. Vengo a adorar a Dios. Y en esa administración de mi corazón, porque creo en Él, porque le estoy bien agradecido, porque pienso que yo sin Cristo ya hubiera terminado bien mal, no tendría mi familia que tengo, no habría hecho nada en mi vida. Vengo a adorarle, decirle: gracias porque me salvaste, Señor. Yo te canto, yo te adoro. En ese ambiente espiritual, no solamente, ahorita abracé a Lupita, digo: Lupita, ánimo Lupita, Dios te va a bendecir en esta semana. No solamente obtenemos respuesta de Dios a nuestros problemas, como iglesia, al ministrar al Señor juntos, Dios empieza a revelar cosas preciosas que tiene que ver para el crecimiento y el propósito de Dios para nosotros. Y luego dice la palabra que el Espíritu Santo les dice una orden que parece muy difícil. En el versículo 2 dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo ya he preparado. Yo ya los he llamado para esto, yo ya he preparado las cosas. De los 5 servidores de los que se habla en ese texto, los más destacados para la obra eran estos 2. Fíjense, la iglesia no se puso de acuerdo ni votó. La iglesia no dijo: no tenemos dinero, ¿cómo le vamos a hacer? No hay dinero para esto. Dice que entendieron que entre ellos ya había 2 de entre los 5 que eran servidores fieles a Dios por lo que hacían. Unos eran maestros o profetas, estaban compartiendo, predicando la palabra. Bueno, de entre ellos había 2 que fueron idóneos para el Señor. Y no lo leímos, pero más adelante lo que hace la iglesia es obedecer. Hechos 11 nos dice que cuando la iglesia de Antioquía comenzó a crecer, usted lea Hechos 11, la iglesia dice que enviaron de Jerusalén, enviaron a Bernabé a Antioquía. Porque Bernabé era un consolador, él animaba a la iglesia. Cuando predicaba le gustaba predicar a Bernabé de que hay que caminar, de que hay que avanzar, de que no hay que detenernos, que hay que restaurar al hermano caído y seguir caminando. Era un restaurador. Bernabé creo que significa hijo de consolación, este nombre. Bueno, Dios lo usó a él de manera muy poderosa. Y cuando Bernabé estaba ya en Antioquía participando y trabajando, entonces dice que el Señor dice: este es un buen maestro, es un buen discipulador, yo lo quiero trabajando junto con Bernabé. Hechos 11, no lo lean, pero en el versículo 25 dice: entonces Bernabé, ya sabemos quién es Bernabé, fue a Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, a la iglesia de Antioquía, y durante un año dice que ellos 2 se reunieron en la iglesia y enseñaron a mucha gente. ¿No? O sea, 2 hermanos. Deje usted el super Pablo y el super Bernabé. Eran 2 hermanos de la iglesia. Pablo no era perfecto ni Bernabé. Pablo tenía cola que le pisaran como Bernabé, porque nadie es perfecto, porque tenemos como iglesia el precioso recurso de ir ante el Señor todos nosotros y doblar nuestra rodilla y decir: Dios, perdóname, yo te sirvo y yo quiero seguir así, pero tú sabes que esta es mi lucha. Dios, perdóname por la manera en que dije esto, perdóname por la mentira que dije, perdóname por la forma en la que hice aquello. Esta es la idea, que entre estos 5 servidores, Dios dice: hay 2 que me sirven. No dice que son perfectos, pero dice: ellos me van a servir. Leí este comentario: los 2 hombres que iban a ser sacados de la iglesia para el servicio misionero nacional y en el extranjero, eran más bien 2 hombres en la iglesia
que eran trabajadores, servidores, y la iglesia les veía siempre trabajando, o sea, ocupados en la obra. No eran porque eran super Pablo, ¿verdad? O super Bernabé. Y dice también la palabra que entonces parecería que les, perdón la expresión, como que le movieron el tapete a la iglesia. Como que la iglesia decía, a ver, yo estoy orando, estoy ayunando, estoy diciéndole a Dios, qué lindo eres, Señor, pero lo que sigue que me has dicho que debo hacer puede ser difícil. Yo insisto, esto es real, esto es de gente usted y como yo. La iglesia de Antioquía no era la iglesia perfecta, ni crea que todo el mundo levantaba la mano porque era el 100% decía así. No, tenían sus propias luchas, pero ahí se pusieron a ponerse de acuerdo. Saulo y Bernabé se quedaron conectados con la iglesia de Antioquía. Trajeron ahí reportes de su misión que les habían enviado. Eran parte de esa iglesia, pero han sido elegidos de entre todos para un trabajo misionero. Yo creo que como iglesia hay cosas que Dios nos pide y que nos ha sido difícil hacerlo y entenderlo. No mire hacia atrás, eso ha sido lindo. Pero hay cosas que Dios siempre está queriendo revelarnos y moviéndonos a la acción. Siempre. Pero hay muchos obstáculos en el camino. La iglesia de Antioquía no tenía los recursos. Tuvo luego que pedir dinero, ofrendar, organizar cómo se iban a buscar los recursos para sacar a 2 misioneros de repente de la iglesia y sustentarlos. La iglesia de Antioquía no era una iglesia súper grande para poder hacer el trabajo. La iglesia de Antioquía no nos dice la palabra que era una iglesia en la que todo mundo estaba diciendo un sí. Pero de ese mismo modo fue una iglesia compuesta de hombres y mujeres, de diáconos, de pastores, de ancianos, de gente que servía al Señor, gente que trabajaba duro allá en su oficina, en su negocio y ofrendaba a la iglesia para que el trabajo siguiera adelante, gente que no venía el domingo en la noche o el miércoles en la noche, pero eran los mejores cristianos del mundo, trabajando con su testimonio poderoso en el mundo y sosteniendo la iglesia desde allá con sus oraciones y su ofrenda. Esa iglesia es la que pudo decirle sí al Señor. Y nosotros, yo creo que somos un poco esa iglesia, o un mucho, porque hay una riqueza tremenda en la congregación de hombres y mujeres, adultos y jóvenes que están sirviendo y están queriendo participar y están preguntando, ¿qué sigue, Señor? ¿Qué sigue, Señor? Y entonces son los que tienen las inquietudes. Son los que continuamente están preguntando, ¿qué vamos a hacer, hermano? ¿San Elena va a volver a la misión? ¿Nos vamos a quedar aquí siempre nosotros o vamos a extendernos? ¿Cuándo vamos a empezar a construir? Preguntan a cada rato. ¿Qué sigue, hermanos? El viernes tuvimos una reunión para mí muy preciosa, porque el grupo de Misión África Norte, que por estos años ha hecho su trabajo, necesitaba un impulso nuevo. Y yo había orado y preguntado a Dios, ¿qué sigue? Se puede invitar a uno, se puede invitar a otro y podemos componer un grupo, pero ese no es el plan. ¿Qué sigue, Señor? Y yo no me daba cuenta que Dios ya estaba haciendo su tarea, las cosas como Dios las hace. Allá por el mes de julio, allá por el mes de mayo, un pastor vino a tocar la puerta, el hermano Eugenio Torres, y él tocó la puerta y él dijo, Orlando, estamos trayendo a Monterrey un curso que va a cambiar a la iglesia, se llama Perspectivas. Aquí está el material, léelo y si te gusta. A la semana me habló y me dijo, ya lo había leído yo, dijo, ¿verdad que está muy interesante? Sí, préstanos el templo, déjanos tener aquí el curso de Perspectivas, dura 6 meses, todos los lunes de 6 a 10 de la noche. Nos pusimos de acuerdo, lo platicamos ahí con los hermanos diáconos y lo hicimos. Yo no me di cuenta que esa era la respuesta de Dios, porque por esos 6 meses Dios estuvo cultivando el corazón de hombres y mujeres que se inscribieron a Perspectivas de aquí de la iglesia sin que dijéramos más que el anuncio, y fue la forma en la que al final de Perspectivas dijimos, esos 25 que se inscribieron, esos son los que ya están listos. Por toda la preparación de los lunes están listos para venir a conformar el grupo MAN y empezar una nueva etapa misionera en la iglesia.
Yo lo ejemplifico porque es esto lo que Dios hace, y por su gracia y misericordia entre nosotros Dios está obrando. No se sienta mal si usted no puede hacer más, porque desde donde trabaja, desde donde usted vive, hace su parte. Vivir santamente, colaborar en la iglesia, en los ministerios que Dios permite que usted lo haga, y sustente la iglesia con sus ofrendas. Porque entonces, termino diciendo, la decisión de la iglesia de Antioquía era una decisión de supervivencia y era una decisión de expansión. Dice el verso 3 y 4 que después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Dice, los enviaron, enviados por el Espíritu Santo, y ellos, dice que descendieron a Seleucia, y ahí navegaron hasta Chipre. ¿Qué dijo la iglesia? Vamos a hacerlo porque si no nos vamos a perder de esta oportunidad. Vamos a hacerlo porque luego, ¿qué clase de iglesia vamos a hacer? La iglesia lo que hizo fue obedecer. Esta es una cuestión de supervivencia, porque la iglesia se queda como está. Y perdónenme, hermanos, veamos alrededor las iglesias, hermanas nuestras de años, se queda como está, en la propia estructura, en la propia visión, en la propia manera de hacer las cosas, y sobrevive. O la iglesia dice sí y agarra la palabra del Señor, obedece lo que el Espíritu dice, y entonces comienza a dar un paso de expansión simplemente y poderosamente por obedecer lo que Dios dice en su palabra. Dios dice en su palabra que debemos ser una iglesia poderosa con su poder, una iglesia llena de gozo y de atractivo en el Señor, porque Él está entre nosotros, y una iglesia que se expande, una iglesia que crece, una iglesia que difunde más en su membresía y en su enseñanza y predicación de la palabra, porque somos una iglesia que estamos apuntando a caminar con el poder de Dios, con el poder de su Espíritu, y no con lo que nosotros somos o tenemos o podemos. Por eso es bien cierto, cada vez que se hace el presupuesto en la iglesia, me encantan las palabras que luego repite, no sé si el hermano Rubén, hermano Joel, hermano Barocio, que son los de más años, uno de ellos, pero siempre repite cuando se aprueba esto, cuando se comparte esto, siempre dice, todos los años, cuando proyectamos un presupuesto, siempre es un presupuesto más de lo que realmente entra a la iglesia. Pasa ese año y nos damos cuenta, Dios proveyó para todo aquello. La iglesia ha sido fiel, porque Dios ha sido fiel. Yo le invito a ponernos de pie y vamos a terminar, porque nos vamos a quedar aquí este momento. Acuérdese que tenemos avisado, todavía nos vamos a quedar un momento, porque sigue compartir con usted una nueva etapa en la iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 67 y vamos a leer los 3 primeros versículos del Salmo 6:7. Salmo 6:7. ¿Los tenemos ahí? Amén. Vamos a leer juntos los 3 primeros versículos del Salmo 67. Dice la palabra, todos juntos: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Padre, te damos gracias estos momentos. Gracias te damos, Señor, porque tú levantaste hombres y mujeres fieles años atrás, saliendo de allá de la primera iglesia bautista, comenzando a reunirse en lo que era este extremo de la ciudad. Gracias, Señor, por el hermano Miguel Ángel Díaz, por el hermano Jorge Ramírez, por el pastor Alfredo Niño, por el pastor Hermenegildo Salinas, por el hermano Juan Antonio Cárdenas, por el hermano Sepúlveda. Gracias porque en cada uno de esos ministerios pastorales en esta iglesia hubo una bendición única, una bendición
especial que le trajiste a la iglesia, una etapa preciosa. Y gracias porque a todos nosotros hoy nos has convocado a ser parte de esta iglesia. No es la iglesia en otro lado de la ciudad, estamos juntos aquí y es aquí donde envías bendición y vida eterna en nosotros. Gracias te damos porque has tenido de nosotros misericordia y nos has reunido con un propósito, que juntos nos llenemos de tu pasión, nos llenemos de la obediencia como iglesia a tu palabra para seguir cumpliendo esto que hemos leído. Que vengan todos los pueblos a adorarte. Ese es tu deseo y ese es tu mandato. Estamos puestos aquí juntos para que se cumpla tu deseo en esta tierra. Que todo hombre y mujer venga a conocer a Jesucristo como el Señor y Salvador y adorar tu nombre. A ti, el único Dios verdadero. Señor, a tu iglesia, únenos, unifícanos, impúlsanos y gracias te damos en el nombre de Cristo. Gracias por hablar y tener para nosotros planes. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Siéntense, hermanas, hermanos. Les habíamos dicho que íbamos a estar hoy teniendo un momento especial. Quisiéramos invitarles en este tiempo, vamos a ver acá al frente 3 cosas, como pues ahí en el grupo de los diáconos hace menos de un mes decidimos poder compartir con ustedes esto en esta fecha y en este horario para evitar irnos y luego regresar, ¿verdad? Queremos en este horario que todos participemos, aquellos que como miembros de la iglesia, hombres y mujeres participantes, miembros de la iglesia. Y quisiera también decirles brevemente que lo que vamos a escuchar aquí tiene que ver con un nuevo impulso de organización y de planeación que vamos a estar viendo y esperamos que podamos participar. 2, vamos a hablar, nos van a dar un reporte de la planeación del presupuesto para este próximo año. Y 3, vamos a hablar de cómo Dios ha agregado y Dios ha traído al hermano Sergio Mercado y a su familia, y vamos a dar un paso hacia adelante. Y yo no sé ustedes, pero esto que vamos a ver aquí, quiero compartirles que nos ha costado mucho tiempo, ¿no? Yo creo que como desde septiembre, por ahí comenzamos a reunirnos. Hubo un grupo ahí compuesto por nuestro hermano David, Román, Josué, Sergio, y han estado ahí conformando lo que vemos ahora como parte de lo que necesitamos como iglesia. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que había una creencia en el pueblo que de vez en cuando los enfermos se sentaban alrededor de un estanque que le llamaban el estanque de Betsaida? Y la creencia, porque esto no era cierto, era una creencia en el pueblo, que un ángel bajaba y que cuando tocaba el agua, el primer enfermo que se echaba al agua era sanado. Era una leyenda, era una mitología, no sé, del pueblo, ¿verdad? Porque eso no es el proceso que la Biblia enseña. Pero dice que Jesús pasó por ahí, el que verdaderamente sana, el que verdaderamente le da esperanza a la gente. Cuando seguramente decían que tocaba el agua, yo no sé si era por el movimiento que de repente veían en el agua.